Bueno, a mí me toca un tema que para nosotros es algo ya de uso común. Es básicamente la estimulación parisiana guiada por el método de Synchromax. Iniciamos la charla preguntándonos por qué utilizar este tipo de estimulación, por qué la estimulación parisiana, básicamente porque es una estimulación fisiológica, consideramos que es algo seguro, es un procedimiento que es posible de realizar en la práctica diaria, lo puede realizar cualquier médico que esté entrenado en los implantes de dispositivos. Y además, por supuesto, evitamos todas las complicaciones que genera el bloqueo de rama izquierda generado por la estimulación en apex de ventrículo derecho. Nuestro grupo ya viene trabajando en este tipo de estimulación hace ya más de 10 años, o sea que tenemos una casuística bastante grande y tenemos experiencia en diferentes sitios de estimulación. Vamos a hablar inicialmente un poquito de fisiología. Recuerden, el haz de His se comporta como si fuera un manojo de fibras, las cuales se encuentran recubiertas por una membrana fibrosa que le sirve de aislante, de tal manera que la corriente eléctrica circula en una sola dirección y permanece siempre dentro de las fibras sin poder estimular las células musculares que se encuentran a su alrededor. En la estimulación del haz de His podemos tener dos tipos de estimulación. La estimulación hisiana directa, es decir, aplicamos un estímulo eléctrico directamente sobre el haz de His y ahí rápidamente la velocidad de conducción eléctrica aumenta, discurre por el sistema de conducción normal. O tenemos la estimulación parahisiana no selectiva, o también, perdón la redundancia, la estimulación parahisiana. Aplicamos un estímulo eléctrico cercano a lo que es el haz de His y a partir de ahí ese estímulo penetra dentro del haz de His y a partir de ahí la velocidad aumenta por el sistema de conducción normal. Acá podemos ver qué es lo que pasa, qué es lo que obtenemos en el electrocardiograma de una estimulación parisiana. Lo que vamos a ver básicamente es, ustedes ven que el electrocardiograma es muy parecido, pero presenta esta pseudo onda delta, que es una onda que representa la despolarización de las células, o sea, la penetración cuando el estímulo eléctrico penetra las células musculares que se encuentran rodeando al haz de His, genera esta pseudo onda delta que genera una onda de despolarización como si fuera un Wolff-Parkinson-White. Y acá pueden verlo, que incluso hasta la estimulación selectiva, miren acá cuando ustedes ven el electrocardiograma de base, tiene un bloqueo de rama izquierda y la estimulación persiste ese bloqueo de rama derecha, significa que estamos estimulando por detrás del bloqueo y a pesar de eso, esa pseudo onda delta se percibe en el electrocardiograma. Esto no es considerado malo, es al contrario. Lo van a ver muy frecuentemente debido a que la alta incidencia que tiene el haz de His está recubiertos de células musculares. Y la pregunta es, ¿qué es mejor, la estimulación selectiva o no selectiva? La estimulación selectiva lo que hace es abordar el haz de His en el sector en donde se transforma, está cubierto por una capa membranosa, es decir, las técnicas convencionales abordan el haz de His desde la aurícula. Y eso tiene algunos problemas relacionados a la detección del sensado o algunos problemas de umbrales, incluso de caídas, o también incluso estar estimulando por detrás de un bloqueo que incluso puede ser progresivo y generar de esa manera una estimulación inefectiva en el caso de un bloqueo AB completo. Estéticamente es más linda, pero nosotros preferimos la estimulación no selectiva, es decir, abordamos el haz de His desde la porción ventricular de las de His, la porción que ya está recubierta por músculo, de tal manera que este abordaje ventricular nos permite mantener el catéter mucho más estable, mejoramos los umbrales, el sensado, corregimos en algunas ocasiones los trastornos de conducción y evitamos, por supuesto, la estimulación auricular. ¿Qué pasa con la estimulación no selectiva? En muchos casos, ante la presencia de un bloqueo en alguna fibra del sistema de conducción, podemos incluso hasta saltar ese bloqueo y de esa manera corregir ese trastorno de conducción. Como lo vemos acá, en este electro podemos ver que el electrocardiograma de base del paciente presenta un bloqueo de rama derecha, pero al estimularlo, obtenemos una estimulación parahisiana y a través de una curva de tipo 2, con las curvas que están sincrónicas y con un índice adecuado, y borramos el trastorno de conducción que tenía el paciente de base.
Este es un resumen de nuestra técnica. Nosotros el acceso lo podemos hacer tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Lo hacemos a través de punción o por disección. Progresamos catéteres convencionales de configuración bipolar. La ubicación, lo que hacemos es progresar el catéter, ubicamos la mejor zona de estimulación. Una vez que ubicamos esa zona de estimulación guiada por el método de Synchromax, midiendo las curvas y los índices, implantamos el catéter y posterior a eso realizamos las mediciones de los umbrales definitivos. La idea de nuestra técnica es básicamente hacer una técnica que sea fácil de hacer, que la podamos hacer todos. Esto tiene que ser parte del entrenamiento de una persona que realiza entrenamientos para estimulación ventricular, y lo que hacemos también es usar catéteres convencionales. No dependemos de ningún tipo de vaina ni tampoco de catéteres especiales, sino que usamos catéteres que en la rutina diaria se pueden utilizar. Lo que hacemos sí es una curvatura en los estiletes. Los estiletes les damos una curvatura un poquito más grande que los de la curvatura auricular, y en algunos casos le hacemos una contracurva en forma perpendicular a la anterior, para de esa manera facilitar el apoyo en los casos en donde el ventrículo es demasiado liso o no tiene tanta trabeculación y no nos permite mantener estable el catéter durante el implante. Es también de utilidad esta herramienta, no sé si ustedes lo tienen en sus países, que es el locator, que es una herramienta que también ayuda. Es un estilete que va dentro del catéter convencional y que le permite dar la curva en la porción final del catéter. La verdad que en algunas ocasiones resulta muy útil. Lo único que tiene es que tiene un solo tamaño de curva, y en algunos casos en ventrículos un poco grandes es como que nos quedamos un poquito cortos. Las principales características de nuestra técnica es usar los catéteres convencionales de fijación activa, no usamos ningún tipo de vaina, no necesitamos identificar el haz de His durante el procedimiento, y usamos la curva de Synchromax Online. Lo que buscamos en la estimulación paresiana es encontrar esta curva, que es la curva de tipo 2, que es similar a la curva que presentan los pacientes en forma basal con ritmo propio y QRS angosto. Es decir, vamos a tratar de simular la estimulación, o sea, a través de una estimulación, lo que es la conducción normal del sistema de conducción cardíaco. ¿Y por qué usamos la curva 2? En las fases de desarrollo de Synchromax, el Synchromax inicial, en los prototipos, veíamos que cada vez que en los prototipos teníamos la posibilidad de medir registros intracavitarios, y cada vez que veíamos los registros intracavitarios del haz de His y estimulábamos en este sector obteniendo una estimulación isiano-paraisiana, ustedes ven acá la curva de Synchromax basal, y al estimular esa región donde encontrábamos el haz de His, siempre encontrábamos esta curva, que es la curva de tipo 2, que son las curvas que están superpuestas y son positivas las dos. Es decir, es por eso que a partir de ese momento dijimos, ¿para qué buscar el haz de His si con la curva 2 estamos seguros que estamos dentro del haz de His? Es por eso que facilitamos el implante, y ahora les voy a mostrar un video muy cortito en donde explicamos rápidamente la técnica. Esto lo pueden repasar en forma más prolongada en los videos de la página de ExoSynchromax. Como les comenté, el procedimiento es un procedimiento habitual. Colocamos el Synchromax conectado a una pantalla al lado de la pantalla de radioscopía. El electrocardiograma del Synchromax nos permite un registro de 12 derivaciones en forma continua, y como les dije, usamos catéteres de screwing tipo convencional. Hacemos el estilete, llevamos el catéter a nivel de la arteria pulmonar, con el estilete hacemos la curva preformada y progresamos ese estilete dentro del catéter hasta apoyar la curva del estilete en la base de la aurícula. A partir de ahí, fijamos el estilete y empezamos a retirar el catéter de estimulación, y vamos a ir mapeando la zona buscando lugares de estimulación, ya que el Synchromax nos permite, al realizar estimulación, los cambios de curva en forma automática. Una vez que encontramos esa curva, que es la curva que nosotros estamos buscando, que en este caso es la curva de tipo 2, como ven acá, fijamos, liberamos el screwing y retiramos el estilete. A partir de ahí, hacemos las mediciones correspondientes en forma definitiva. Medimos los umbrales, medimos la onda de sensado y la impedancia, y a partir de ahí vamos a seguir el procedimiento en forma habitual.
Synchromax nos da mucha información e información en tiempo real. En este caso acá ven el momento de la estimulación cuando estamos realizando las mediciones. Y ahí podemos ver, comparar la curva que obtuvimos con la curva que estábamos buscando. Posteriormente a eso, esta es una imagen de cómo quedó el catéter. Posteriormente a eso conectamos el catéter auricular, como lo hacemos habitualmente, y después realizamos la conexión del generador. Fijamos los catéteres y una vez que acá van a ver el cambio de curva en el momento que se conecta el catéter ventricular y cómo la curva de Synchromax cambia en el momento. Ahí cambió y la curva también va a cambiar y es la curva que estábamos buscando. Posteriormente se conecta el catéter auricular y de esa manera se mantiene la sincronía auriculoventricular con una curva que es de tipo 2 con un índice adecuado. El procedimiento posteriormente termina como lo hacemos habitualmente para un implante convencional. Esto es lo que obtuvimos durante el procedimiento y esta es la curva que buscamos cuando buscamos la estimulación parisiana, que son dos curvas positivas con un índice menor a 0,4. Y esto es cómo quedan los catéteres posterior al implante. Los catéteres tratamos de dejar esta mayor curvatura que apoya sobre la aurícula para darle mayor estabilidad y evitar que se desplacen. La tasa de desplazamiento es muy baja porque el catéter está anclado sobre una estructura muscular similar a lo que pasa en la punta del ventrículo derecho, pero estimulando en la región isquiana. También lo podemos hacer con catéteres con marcapasos unicamerales e incluso tenemos experiencia ya en muchos casos de la localización en región parisiana de catéteres de defibrilación para terapia de resincronización septal y también estamos con experiencia en la estimulación parisiana en pacientes con síndrome de Brugada, colocando desfibriladores en ese sector. Esto lo presentamos en el último Congreso Mundial de Arritmias y está publicado en la revista Argentina de Electrofisiología, una casuística de casi 400 casos, tanto marcapasos como desfibriladores en distintos grados de bloqueo y distintos grados de patologías, y vemos que en la gran mayoría de los casos podemos llegar a obtener esa curva de tipo 2, los tiempos de radioscopía son similares, similares a los de un procedimiento habitual, los umbrales altos y los desplazamientos son muy bajos, como les decía, por la presencia de que estamos estimulando sobre la parte muscular, y es un procedimiento que la duración del procedimiento es exactamente igual al procedimiento que uno hace para estimular en punta del ventrículo derecho. ¿Cuál es el futuro para nosotros? Nosotros creemos que la estimulación de las de His tiene que ser un procedimiento de rutina. Todo el mundo tiene que ser capaz de hacerlo, por eso tenemos que diseñar herramientas y diseñar técnicas que permitan hacerlo en forma masiva. Estamos convencidos de que esto tiene que usarse en forma masiva y que todo el mundo tiene que aprender a hacerlo. No tiene que ser propiedad de unos pocos y no podemos dejar de darle a nuestros pacientes la ventaja de poder tener una estimulación fisiológica. Estamos en otras líneas de investigación también, como les comentaba, en el síndrome de Brugada. Y como para terminar, decirles que sabemos que este tipo de estimulación es una técnica accesible, factible, es una estimulación fisiológica, evitamos todas las consecuencias del bloqueo de rama izquierda que genera la estimulación en punta, no necesitamos medir el haz de His, no se requieren elementos adicionales, lo único que necesitamos es medir las curvas de sincronía a través del Synchromax, que lo hacemos en forma directa, en forma online durante el procedimiento y también lo podemos utilizar durante el seguimiento. Muchas gracias.